Nos sentimos altamente complacidos de tener en nuestra sesión de entrevista hoy a una distinguida profesional, una periodista de larga data, abogada con maestría en Derecho Internacional y en Derecho Administrativo, y es una persona vinculada durante muchos años a la defensa del consumidor, fundadora, gestora y fundadora de la Fundación de los Derechos del Consumidor, Fundecon, impulsora de la Ley 385-05 sobre el derecho del consumidor y directora histórica del Instituto Dominicano para la Defensa del Consumidor, Proconsumidor. Durante 6 años hizo una carrera brillante, dejando huellas imborrables, invaluables de su ejercicio profesional. Además, nuestra invitada es miembro del grupo de expertos de las Naciones Unidas de la Conferencia sobre Comercio y Desarrollo y además presidenta de la Organización Nacional de Protección al Consumidor, ONPECO. Nosotros nos sentimos altamente complacidos y privilegiados de tener a nosotros a la doctora Altagracia Paulino y Ureña. Altagracita, ¿cómo estás? Yo bien y muy contenta de estar con ustedes aquí en Pulso Nacional. No es mi primera vez aquí. Claro que no, claro que entonces no. Me siento como en casa porque estoy franqueada por 2 buenos amigos, Luis y Osvaldo. Altagracia, ¿qué te impulsó a asumir la defensa del consumidor? ¿Cómo surge esa idea de defender los derechos del consumidor? ¿Qué te motivó? ¿Cuáles fueron las causas que dieron origen a esa trayectoria de ya casi 30 años, lo más de 30 años? Más de la mitad de mi vida. Más de la mitad. Te puedo contar que me motivó todo lo que me ha pasado a mí en la vida como consumidora. Pero puedo decirte que los medios de comunicación, defensa del consumidor, 1987, cuando surge 1+1, que dirigió Juan Bolívar. Cuando él viene de México, muy empapado de lo que pasa en México con la defensa del consumidor. Allá hay una Procuraduría de la Defensa del Consumidor, wow. Profeco, que es una procuraduría con mucha fuerza. Y entonces él viene y me dice, mira, yo quiero que tú hagas el reporte al consumidor. Bueno, cuando eso fluye, era las 5 de la mañana en los mercados, averiguando los precios. Acuérdense que la década de los 80 se le llamó la década perdida, porque igual que como está pasando ahora, depreciación de la moneda, inflación, y contrario ahora, escasez de productos. O sea, yo no sé si ustedes recuerdan, a finales de los 80 y principios de los 90, que no había ni gas, que había que hacer fila, que uno iba a Nueva York y tenía que traer azúcar, ajo, espagueti, cosas de esas, pastas de tomates. Entonces, eso hizo que yo me involucrara mucho desde la comunicación. Entonces, el contraste, yo iba a los mercados, iba a los supermercados, veía todo. Entonces, se me ocurrió que había que defender a los consumidores porque era la parte del mercado, vamos a estar claros, es la parte fundamental del mercado y la más despreciada por precisamente los proveedores. Digo despreciada porque tiene la posibilidad el proveedor de tener toda la información y el consumidor no tiene ninguna. Hay una relación asimétrica, sí, claro. Pese a que el proveedor depende del consumidor. O sea, hay una relación estratégica entre los dos sectores. Entonces, desde el 87 yo vengo manejándome en este tema. A mí me pasó muchas cosas. Por ejemplo, yo vivía en una casa grande, y entonces tenía mueble grande, nevera grande. Era una casa alquilada, la querían los dueños, y yo me tuve que mudar a un apartamento pequeño y no me cabía nada. El caso fue yo tuve que cambiar y habían unas lamparitas en una ferretería muy famosa de aquí. Y yo me la imaginaba en la mesita lateral las 2 lamparitas. Tomé una carrera que se llamaban así los taxis. La carrera, sí, 3 claro. pesos. Yo creo que era 3 pesos. Yo sé que cogí mi carrera, fui a la ferretería y cuando llego, me dice, eso salió en el periódico, yo voy hasta con mi periódico. Y dije, no, esa lamparita, era noviembre, esa lamparita llegan en marzo, eso fue en el 89. Eso llega en marzo. Yo me sentí estafada. Claro. Entonces me dice, pero hay unas parecidas
La lamparita costaba 300 pesos. Hay una parecida, pero esa costaba 350. O sea, yo fui con 600, yo tenía que disponer entonces de 700 pesos para eso, pero yo no fui con los 700 pesos. Entonces yo me sentí engañada. Ahí viene eso, publicidad engañosa. Y ahí me puse a relacionar y encontré que el mercado estaba lleno de publicidad engañosa. Entonces, publicidad engañosa es una estafa para los consumidores. O sea, fuimos descubriendo cosas, que es todo un mundo, toda una cultura. O sea, yo no sé lo que va a pasar, pero después de la pandemia hay un tema que se llama la reduflación. Yo no sé si ustedes, seguro si me leen, porque yo he escrito varios sobre eso. En la pandemia, los proveedores no querían que el consumidor careciera de las ofertas de ellos. Entonces lo que hicieron fue reducir la cantidad, pero al mismo precio. Se llama reduflación. Ya eso es materia de discusión en las universidades porque es un fenómeno económico. Entonces hay un engaño. O sea, yo no sé si ustedes se dieron. Sí, redujeron los empaques, redujeron el contenido para que no fallara el mercado, pero no redujeron el precio. Entonces ese es un tema que en Francia ya está regulado, lo reguló Francia, es un tema de discusión en Australia, y aquí no, nosotros planteamos, mire, eso debe discutirse aquí, porque en Francia los consumidores protestaron en la gran cadena Carrefour allá en Francia, y ellos, entonces Carrefour es quien demuestra que no eran ellos, que era el fabricante. Bueno, se armó el lío. Y eso está aquí, o sea, ustedes se dan cuenta que un paquetico de galletitas que traía 6, ahora trae 4. Ahora trae 4. Sí. Pero entonces, cuesta lo mismo que y cuesta lo mismo, o sea, nadie interviene en eso, entonces es un engaño al consumidor, definitivamente regularse. Altagracia, ¿cómo define hoy el rol del defensor, del protector del consumidor en la República Dominicana? Mira, en la ley dice que el director de Proconsumidor o directora no debe ser dirigente político para mantener la defensa. Porque normalmente si eres dirigente político hay la tendencia a tu favorecer a tu parcela. Yo hice todo un esfuerzo para demostrar que ese instituto era para el servicio de la población, al servicio de la democracia, como lo definió el presidente Fernández en su momento, cuando yo era sumamente atacada. Yo no sé si ustedes se acuerdan, que yo fui muy atacada. Sí. El presidente Fernández le preguntaron, ¿y si ese es un espacio para el ejercicio de la democracia? Y eso el Listín Diario titula espaldarazo a Proconsumidor, espaldarazo a Altagracia Paulino. Y yo, déjenme decirle que los derechos democráticos, los derechos sociales, como los derechos del consumidor, solamente se pueden ejercer en la democracia verdadera. Claro. Ninguna dictadura, ni de derecha ni de izquierda, permite que se ejerciten los derechos. Entonces, de verdad que hay que ser democrático. Primero, para ejercitarlo como debe ser, yo hice todo un intento para demostrar que desde el Estado se podía hacer bien la cosa, aplicar la ley. O sea, yo apliqué la ley. A nadie le gusta que le apliquen la ley, a nadie le gusta, pero realmente la ley es la ley. Uno de los principios de la democracia, y precisamente yo escribo en el periódico Hoy todos los viernes, y para esta semana yo me puse a pensar en la Revolución de Abril, que yo comenzaba, o sea, era una niña, era una adolescente, cómo yo lo vi en ese momento, cómo lo veo desde ahora. La gente dice, ¿qué se logró? Se logró mucho. O sea, la estabilidad económica, la estabilidad política, la conciencia de que es posible reclamar institucionalidad. Todo eso fue... Yo le voy a decir una cosa, yo le tengo que hacer un homenaje a Camaño, porque cuando todo el mundo salió huyendo de este país, y que a él le ofrecieron una millonada en dólares para que se fuera, Camaño dijo, mira, padre, yo no puedo dejar ese pueblo solo. Claro. Se creció. Entonces, que Camaño murió, pero las nuevas generaciones deben saber que lo que se vive hoy en el país es consecuencia de lo que pasó hace 61 años aquí en este país. Entonces, el ejercicio de la democracia hay que mantenerlo, hay que fortalecerlo, porque, vuelvo y repito, los derechos sociales, como los derechos del consumidor, solamente se pueden ejercitar en la democracia. Entonces, por eso la ley se cuidó mucho
de que no estuviera tintado de bandería política. Sí, sí. Porque si tinta de bandería política, el incumbente lo que va es a aplaudir con la ballena todo lo que diga el gobierno. Yo en el ejercicio mío, en pro consumidor, yo recuerdo la crisis que se presentó, la crisis subprime, el tema de los cereales, todo ese tipo de cosas. Nosotros como pro consumidor fijamos postura, no necesariamente complaciente con el gobierno, sino con lo que la institución creía que se debía hacer. Definitivamente de tu gestión se recuerda que tú hiciste cumplir las leyes que protegían al consumidor. Y un aporte importante fue también que enfrentaste a sectores muy poderosos, enfrentaste a los gaseros engañosos, enfrentaste a los banqueros con contratos abusivos y a vendedores de productos vencidos, entre otras cosas. ¿Cuáles han sido hoy los avances registrados en defensa del consumidor en el país, en la República Dominicana, desde tu gestión, excelente gestión, hasta hoy? Mira, yo creo que la institución ha sufrido cierto nivel de desgarro, ¿no? Para decirlo de alguna manera, porque la ley dice que la institución debe estar en todo el país. Y dice la ley también que donde no pueda pagar un local, los ayuntamientos deben facilitar una estafeta para que la gente vaya a hacer sus reclamos allá. Y cuando yo estuve en Proconsumidor, logramos, bueno, la de Santiago, hicimos la de San Francisco, logramos que el Ayuntamiento de San Juan de la Maguana estableciera un espacio allá, logramos que el de San José de Ocoa estableciera un estafeta allá, el de San Pedro de Macorís, el de Atomayor, el de Samaná, San José de Ocoa, Wow. Barahona, o sea, nosotros logramos varios. Y la gente lo usaba. Sí, lo usaba porque yo estaba ahí. Entonces, ¿qué yo hice? La democracia, la gente de San Francisco hacía su inspección, hacía su decomiso y con la prensa local se facilitaba. En Santiago, o sea, había coordinación y autonomía, o sea, si ellos hacían su trabajo en San Francisco, lo hacían en Barahona y lo hacían allá, yo no tenía por qué, ellos sí me informaban, mire, pasó esto y esto y esto, y fórmaselo a los medios y los medios. Entonces, ya en ese momento Proconsumidor se sentía en el país. Ahora Proconsumidor es un centro de la capital, es un centro de aquí. Y entonces no se está haciendo el trabajo que se tiene que hacer. O sea, por ejemplo, ahora mismo yo vi que Proconsumidor está persiguiendo a los envases de canela y anís que no tienen registro sanitario. Señores, ese es su trabajo artesanal, ese es su trabajo de maquilación. ¿Y por qué no vamos entonces a donde empacan los papeles sanitarios y las servilletas? El papel sanitario tiene que estar regulado por Salud Pública y por Proconsumidor. ¿Usted sabe por qué? Porque se usa, sobre todo las mujeres, pueden tener cualquier cosa que le puede afectar y tú no sabes lo que es. Claro. Y puede ser una infección vaginal en la vulva, o sea, puede pasar eso. Entonces, a los pobres maquiladores que compran un saco de canela para ponerlo ahí, ¿y por qué no van a los grandes maquiladores? Porque aquí todo es maquilado, aquí esos productos empacados vienen y se empacan aquí. Entonces, vamos a hacerlo bien. Vamos a hacerlo bien. Entonces, y sobre todo ahora que los supermercados y esto compran a granel. Sí. Las llamadas marcas propias. La marca blanca, me gustaría tratar ese tema. Sí. ¿Cómo estaría afectando al consumidor las famosas marcas blancas y los abusos que hacen grandes supermercados? Me gustaría tratar ese tema después de esta pausa. Sí, cómo no.